y apreciables hermanos, amistades que hoy se encuentran entre nosotros, deseo que la paz, la gracia y misericordia de Jesucristo nuestro Salvador sea la que more y repose abundantemente en vuestro corazón. A Dios remito y a Él entrego mi entero agradecimiento y mi reconocimiento por su infinita bondad, por su misericordia inefable, que día con día nos concede la vida, la respiración, y en la acción de concedernos de venir hasta su santo templo, el alma nuestra se siente agradecida. Nuestro corazón profundamente le rinde y tributa a Él toda la gloria y la alabanza, porque Él es digno de todas estas cosas. Sea bendito el nombre del Señor, así como en el cielo se le rinde gloria, aquí en la tierra un pueblo que le alabamos y le glorificamos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo y encomendado a su favor bendito, amados hermanos, me dispondré en el nombre del Señor a entregar ante ustedes la exposición del mensaje de la palabra de Dios, y que en esta ocasión, como ya lo hemos oído en el anuncio del mensaje, que se le ha querido titular La Templanza. Para ello tomaré como un marco de referencia en el capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago el Evangelista, capítulo 1, y el versículo 19 me sirve como una referencia escritural para este asunto, que voy a invitarles, hermanos, a que lo leamos o participemos de esta escritura, versículo 17 hasta el versículo 20. Vamos a leer, hermanos, a participar de este pasaje escritural y de esta manera también tener en nuestro corazón presente el contenido escritural de lo que estaremos ocupándonos en la meditación de este mensaje. Del versículo 17 al 20 dice así en el nombre de Jesucristo: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Amados hermanos, la proposición que tenemos en esta tarde es un mensaje, desde luego, cuya naturaleza implica en su explicación la aclaratoria, que no son de los mensajes de carácter informativo, son mensajes de carácter formativo, para que en su efecto o la finalidad del mismo traiga en nuestro corazón, en el plan o propósito de Dios, que traigamos consigo no solamente edificación para nuestra alma, sino desde luego en la oportunidad o en el tiempo que así Dios lo requiera, podamos emplearlo, ejecutarlo, y en nuestra vida cristiana sea diariamente en el perfeccionamiento que Dios se ha propuesto en nuestra vida, la templanza, uno de los importantes virtudes que Dios ha querido impartir o repartir a su iglesia. En esta ocasión estaremos hablando al respecto en la voz de Santiago el Evangelista, que en este capítulo 1 y versículo 19 sirve como referencia escritural, y cuyo contenido lo hemos leído hace un instante, que dice así este versículo 19, en el nombre del Señor Jesucristo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Desde luego no encontramos en el contenido de este versículo textualmente la palabra templanza, pero como resultado de la meditación, como resultado del análisis de este versículo, desde luego implica o lleva de por medio el análisis de este importante término, la templanza, cuyo significado, hermanos, se considera como una de las 4 virtudes cardinales
que consiste en sujetar todos nuestros apetitos de la carne y aún el uso excesivo de nuestros sentidos. Un relativo sinónimo de ello es la moderación, la sobriedad y la continencia. Cuando hablamos entonces de la templanza, bíblicamente su utilidad o su efecto en nuestra vida nos llevará a tener un control en nuestra propia vida, a que cada uno de nosotros sepamos y con la debida dirección del Espíritu de Dios, desde luego, poder amortiguar o sujetar los miembros de nuestro cuerpo para con ello, en los momentos que en la misma vida se nos presenten para emplear en sí la templanza, nos lleven de una forma moderada y, como lo hemos escuchado en la definición de este término, tener de parte de Dios la capacidad para sujetar aquellas debilidades o flaquezas que en nuestra propia naturaleza humana puedan, hermanos, definitivamente traer como resultado un avance, dije, un perfeccionamiento en nuestra vida cristiana. La aseveración del evangelista Santiago, que todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, trae desde luego un mensaje para el pueblo de Dios en una reflexión al respecto, que cuando se trata de oír, aún en la expresión de quien así lo refleja, es importante saber oír y desde luego también responder. Aquel que sabe oír está en la cualidad o en la capacidad también de saber responder. Es de cuerdos o es de sabios tener en el entendimiento, ser prontos para oír. En el consejo de la palabra indica o lleva, porque la finalidad de Santiago en su consejo, que la prontitud o la presteza que se da a la palabra de Dios, esta traerá como resultado para quien la emplea un conocimiento que desde luego lo hace capaz y lo pone ante los que le rodean como una criatura que sabe controlar sus propios impulsos. El concepto templanza desde los tiempos bíblicos ha sido para la iglesia, el pueblo de Dios, una elemental herramienta, por llamarle de alguna manera, un medio que Dios nos ha dejado para contrarrestar los embates del enemigo, cuando ha procurado desestabilizar, cuando ha pretendido, hermanos, descontrolar en el orden que corresponde a la vida del creyente. Bien que los testimonios que la Biblia nos presenta al respecto, la Biblia nos enseña que desde que llegamos a este camino glorioso, en la voz de San Pablo apóstol, dice en el capítulo 1 de la segunda Timoteo, estas declaraciones. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Esto, desde luego, cuando la Biblia enmarca escrituras como estas, es sin lugar a dudas para todos nosotros tener de alta estima lo que Dios nos ha dado, estimados hermanos. Nos ha enriquecido en el corazón con un sinnúmero de virtudes que describe la Biblia como un resultado o fruto del Espíritu. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas habla sobre estas razones y dice la Escritura lo siguiente, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza entonces, amados hermanos, obrando eficazmente en nuestra vida, dice la Escritura que el resultado que trae para nuestro corazón es tener un control en nuestra vida o en nuestro propio carácter,
en nuestra propia vida moral y en todas aquellas acciones que se consideren o vayan en torno a nuestra propia vida. El estimarnos inclusive en el razonamiento que la Biblia nos presenta en la carta a los Romanos, en el concepto propio que tengamos cada uno, inclusive de nuestra persona. Capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice la Escritura lo siguiente en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El pensar de sí con templanza, la voz del consejo de San Pablo, que ninguno de nosotros tengamos un alto concepto de sí del que debamos de tener, sino que pensemos de sí con templanza. Es decir, que moderadamente nuestro análisis que hagamos de nuestra propia vida, no pensando en justificarnos a nosotros mismos, sino tomando en cuenta que hay una medida, una regla, que en base al conocimiento de la palabra de Dios nos estima, o nos da Dios en ese conocimiento una hermosa referencia. ¿En pos de quién o cómo deseo ser en la vida cristiana? Todos creemos y hemos pensado que desde que llegamos a Cristo, la mentalidad, el concepto acerca del cristianismo, amados hermanos, dice San Pablo a los Corintios, lo siguiente, en la carta que dirige a los hermanos de Corinto, capítulo 2, de la primera a los Corintios, dice la Escritura así, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya. Qué importante es esto último que enmarca San Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Decir que cuando vinimos al Señor en el conocimiento que recibimos de su palabra, nos hizo con su ayuda gloriosa despojarnos, retirarnos, abandonar las costumbres que antes habitualmente teníamos como un estilo o forma de vida. Pero vino Cristo, lo modificó, lo cambió, regeneró. En el alma nuestra hizo una grande obra. Y vino a dar en el testimonio de su manifestación que ahora somos hijos de Dios. Y como tales, en el desempeño de nuestro haber cristiano, tenemos, hermanos, una dirección que no es terrena. Es la dirección que dijo Santiago, que toda dádiva es de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La dádiva que Dios nos da día con día, su glorioso regalo, la gracia bienhechora, el afecto, el aprecio que Dios tiene para con nosotros, dándonos día con día el estímulo para servirle de todo corazón. No hemos hallado mejor vida, grata vida que Dios nos ha dado en este reino. Hemos descubierto que las cosas en Cristo son elementales y necesarias para nuestra vida. Por ello, cuando pensamos en estas cosas, que ahora se han de examinar las cosas espiritualmente, ya no carnalmente. Cuando las cosas se analizan de una forma espiritual, he ahí o entra en función la templanza. Ya no el arrebato, ya no el viejo hombre, ya no las costumbres viciadas a los elementos de este mundo,
Porque habitualmente cuando no conocíamos de Cristo, la evaluación o el consenso que hacíamos de las cosas en la vida era según nuestro propio criterio pensar, y nuestra reacción, habitualmente los conceptos que nos sirven o nos servían de argumento en la antigüedad, pues yo así soy porque así era mi abuelo, yo así soy porque así era mi padre, yo soy explosivo porque así era mi mamá, yo soy de un carácter muy vulnerable porque así son mis raíces. Definitivamente eso es entendible. Pero cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Cristo lo hizo todo nuevo en nuestra vida. No solamente modificó nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, de actuar, de dirigirnos o conducirnos ante la gente. Y esto habla de una modalidad diferente en el Señor. De tal manera que entra en función la templanza. Templanza que en el testimonio bíblico nos ayuda a analizar. En lo que dice Juan Apóstol en la primera epístola universal de San Juan, dice lo siguiente, amados hermanos, capítulo 2 y versículo 6 de la primera de Juan. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Yo creo que tal como se atiende literalmente este texto, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hay quienes han tomado la parte externa de ese texto. Hermano, entonces tengo que andar descalzo porque el Señor anduvo descalzo. Hermano, tengo que andar con túnicas porque el Señor trajo túnicas. Yo creo que todos entendemos la intención y la finalidad del mensaje de Juan, que el que está en él o el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Tocante a la enseñanza, al concepto Cristo, ¿qué es para mí Cristo? Definitivamente hoy día, hermanos, el concepto Cristo en su generalidad es muy variable. Es muy variable en el sentido de lo que dijo el apóstol Pedro como un grado de temor, y le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente en este capítulo 11 de la carta a los Corintios, a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene a predicar es otro Jesús, que el que hemos predicado, o recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. ¿Habrá otro evangelio? No, hay uno. ¿Habrá dos Jesuses? No, solo hay uno. Solamente que la forma de modificar o de traer la palabra usando del nombre de Cristo, usando de las enseñanzas del Maestro, pero no acomodando lo espiritual a lo espiritual. El temor de Pablo es que si llegara alguien predicando a otro Jesús, es decir, otro estilo o forma de lo que Jesús realmente había enseñado, hasta el día de hoy se hace. Y lo decimos respetuosamente, hay tantos credos o evangelios en ese sentido. Yo leo e interpreto como yo pienso, creo. Al grado más peligroso, al extremo de llevar la palabra, ajustarla a mi vida. Y no al revés, o a lo contrario, llevar mi vida, ajustarla a la palabra. Lamentablemente, quienes han endulzado el mensaje o han endulzado la palabra de Dios para que quien la reciba no vea ninguna clase de exigencia o requerimiento de Dios, amados hermanos, han llevado a la conducción de algún creyente por la senda o el camino fácil. No hay problema. Tú te puedes enojar, tú te puedes pelear, tú puedes hacer uso de tu carácter,
¿Acaso Jesús no se enojó? ¿Acaso Jesús no trastornó las mesas de los cambistas allá en el interior del santuario? Y toman la misma escritura o la palabra para acomodar su estilo o forma de vida que así convenga. Es cierto, Jesús se enojó en el templo, pero no vemos al Jesús humano, vemos a Jesús que es Dios. Y el celo de Dios me consumió, dice, y en el templo, bien, Jesús categóricamente les dijo, mi casa, hablando como Dios, mi casa, casa de oración será llamada. Definitivamente, llevar a Jesús y colocar sus testimonios para decir yo ando o estoy como Jesús, o soy como Él, o procuro, o es mi forma, es mi intención ser como Él. Jesús puso a plenitud y a cabalidad la práctica de la templanza y dejó testimonio acentuado para quienes así hemos decidido servirle. No por algo vemos en el canon sagrado de quienes fueron y sirvieron a Dios en esta vida. Dejan un dechado, hermanos, para el pueblo de Dios maravilloso. No es sencillo tener control de la persona cuando no está Cristo. Cuando está Cristo todo es posible. Cuando el hombre quiere tomar control a sí mismo en su persona, hasta le dicen inclusive, haga una serie de ejercicios, respire profundamente, cuente hasta no sé qué tiempo etcétera. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, debemos de estar conscientes que Él es el que toma control de las cosas. Y Él es el que amortigua en nuestros propios miembros, en la flaqueza de los mismos, saber cómo conducirnos. En el tiempo más atrás me voy al tiempo de los reyes, inclusive en el tiempo del rey David, compositor de muchos salmos que hoy nos deleitan en el alma. No fue exento de una condición similar a la nuestra, David. Dice que cuando tomó en el cetro su reinado, hubo quienes le censuraron, hubo quienes criticaron su ascensión al poder como rey y monarca de Israel. La añoranza de reyes como Saúl, que para muchos todavía en su suspiro de verlo como rey, amén de que Dios ya lo había desechado, ahora ven a un hombre diferente, David, quien acompañado de toda su guardia, hombres de guerra valientes, dice la Biblia que en su cortejo avanzando David entre en medio del pueblo, le ven desfilar en su envergadura como rey, pero entre la gente que crujía en sus dientes, que no toleraba y no aceptaba verlo como rey, fue puesto a prueba el rey David y templadamente procedió a sujetar aún sus propias debilidades e impulsos. Cuando escucha a un hombre entre la gente y de la turba, a un hombre que tomaba puños de tierra y piedras y se las arrojaba, y le faería diciendo, eres un hijo de Belial, un hombre de sangre, un hombre que has tomado el poder a base de sangre. Cuando el trono y el reino lo debería de tener tu hijo Absalón. Y continuaba en sus ofensas este llamado personaje Semei. Y Abisai, uno de los valientes de David, sintiéndose turbado, vemos la contraparte de aquel que no toma control de su propia persona, se sintió agitado y en su turbación le dice al rey, pidiéndole autorización, mi señor el rey, deme la oportunidad de sacar mi espada y quitarle la cabeza a ese perro muerto. Y David, usando a la templanza en su vida, ¿qué tienes contra mí, Abisai? Este hombre así habla porque Dios le ha permitido que hable así. Él también, siendo de las tribus que Dios distinguía dentro de su pueblo, él también era parte de la bendición de Israel. Déjalo, le dice David, déjalo que hable así porque el Señor así se lo ha permitido. Si quizás, dice David en su razonamiento, Dios vea mi aflicción y convierta todas sus maldiciones
en bendiciones para mi alma. Ese es el que piensa templadamente. Y efectivamente todas las maldiciones de Semei se le convirtieron en bendiciones al rey David. El desenlace, muchos quizás ya lo conocen de Semei. No le tocó a David ver la huesa de Semei, pero sí se lo encomendó a su hijo Salomón. Tú sabrás y Dios te dará sabiduría para que trates el caso de Semei. Lamentablemente no terminó bien Semei. La templanza será siempre, hermanos, sinónimo de paz, sinónimo de sujeción, sinónimo de tolerancia, sinónimo de control en la persona, del hermano compuesto, del hermano o la hermana comedido. Y no hablo del que se ofrece al trabajo, sino del que reserva su lenguaje, de aquel que tiene cuidado antes de hablar, pensar y analizar las cosas. Qué importante es en nuestra formación cristiana pensar que la templanza es una necesidad diaria en nuestra vida, hermano. Desde que salimos de nuestra casa y nos encomendamos al favor de Dios y le decimos que nos guarde, que nos proteja y que nos ampare en el camino, siempre Dios da testimonio de estas cosas. La Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en innumerables ocasiones y templadamente supo acomodar las cosas de una forma espiritual. Como cuando aquellos llegaron tentándole, que traían consigo una mujer tomada en el mismo hecho adulterando. Y dice que Jesús, estando a las afueras del templo, escribía con su dedo en tierra. Y cuando llegaron le dijeron: Rabí, esta mujer ha sido en el mismo hecho, ha sido tomada en el adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que las tales deban de morir a pedradas. ¿Tú pues qué nos dices, Señor? La Biblia nos describe que el divino maestro no les respondió al instante, no les contestó al momento. Él solamente los oía y seguía escribiendo con su dedo en tierra. Pero persistiendo en cuestionarle a Jesús, porque buscaban tentarle de alguna manera. Dice que poniéndose en pie, les dijo a todos aquellos acusadores: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. No fue extenso su mensaje, definitivamente. Un análisis de las cosas, piensa para responder. Sí, estuvo oyendo el Señor, pero tardío para hablar. Nosotros muchas veces tenemos que analizar las cosas que nos diga el prójimo. Muchas veces todavía no terminamos de oír a una persona, ya le estamos interrumpiendo en la respuesta. Importante saber oír. Saber oír para poder responder. Y hay quienes nos pueden un desatino, en un hierro en nuestra respuesta. ¿Para qué dije eso? No hubiera dicho esto. Importante la templanza. La templanza nos ayuda a conducirnos de acuerdo a la dirección de Dios. Y en todas las cosas nos ayuda el Señor. Que si la templanza sea el sinónimo muchas veces de un crecimiento espiritual, yo no sé, aun cuando la ilustración es un poco tosca, la comparación, hermano, pero cuando un material se quiere templar o se le quiere endurecer, algunos procedimientos que se le dan en tratamiento, por ejemplo, a un material de hierro, para poderlo endurecer o que alcance una resistencia considerablemente fuerte, se le somete al fuego. Se le somete al fuego. Al hierro, por favor, por ejemplo, por decir un ejemplo, al hierro, se le somete al fuego hasta que quede al rojo vivo. Y luego se retira el material de hierro y ese se coloca ya sea en agua o en aceite para que del rojo vivo, al someterlo a un cambio brusco de temperatura, ya sea en el aceite o en el agua, adquiere una consistencia, una rigidez, una dureza bastante considerable, que le ayude a soportar la fricción
el roce o aún el estiramiento. Así nuestra vida cristiana. No somos material de hierro, somos mucho más precioso que el oro. Y Dios también nos somete al fuego. A lo mejor ante el crisol de la prueba nos lleve a que se enrojezca cada día más nuestro corazón, hasta ponerlo como el crisol, hermanos. Pero dice Pedro, como si alguna cosa peregrina aconteciese en nuestra vida. Y esto se hace para la prueba de vuestra fe. Para que cuando venga Cristo sea hallada mucho más preciosa que el oro. Aleluya. Hoy te prueba el Señor, hoy nos somete al fuego nuestro Dios. Acuérdese, algo presente busca Dios en nuestra vida. Sí, hacernos resistentes para el momento de la lucha. Para que cuando venga la adversidad no se rompa tan fácil nuestra fe en el Señor. Para que cuando venga el mal, encaremos ante el mal la adversidad, pero templadamente pensemos que nuestra ayuda viene del cielo de con nuestro Señor. No nos creemos los supercristianos tampoco, pero si está Cristo en nuestra vida, templadamente pensaremos. No es de aquel temerario que piensa, me meto al fuego y no me quemo, me meto al agua, a lo más profundo de las aguas y no me ahogo. Estamos pensando que si llega la lucha, hermanos, no desistiremos, estará el Señor para ayudarnos. Hay cosas que en la vida pretenden tambalearnos. Como le dijo Jesús a Simón, hijo de Jonás, Satanás os ha pedido para zarandaros como al trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Y tú cuando vuelvas, confirma el ánimo de tus hermanos. Sí los zarandeó el enemigo, hermano. Sí. Pero como estaba allí el corazón seguro en Dios, confiado en Cristo, ese cristiano se mantiene, aunque lo sacuda el enemigo, aunque lo tambalee para un lado, para otro, pero vuelve a su estado original. Aunque el trigo lo sacude mucho el vendaval y vienen los vientos fuertes, pero parece que lo arrancan y vuelve al mismo sitio. Parece que muchas veces la lucha, las pruebas nos quieren sacar de la senda, pero pensamos, Señor, más fuerte eres tú que todas las cosas. Ayúdame, Señor, auméntame la fe, sosténme en esta gracia, permíteme salir adelante. Y ese cristiano, aunque vienen las fuertes luchas, las tempestades, se sostiene en el Señor, aleluya. No para muestra de ello, aquí estamos usted y yo, hermanos. Y no lo decimos por alarde o vanagloria, estamos aquí, bendito sea Dios. Y no hablo literalmente el vernos aquí en la banca, físicamente nada más. Estamos aquí e ignoramos quizás mucho lo que ha pasado usted, hermano, hermana, yo no lo sé, pero yo creo que de todas las cosas que han venido, se ha levantado precioso el nombre de Dios. Maravilloso el poder de Dios que ha sido con nosotros y nos ha hecho fuertes en batalla. Y ese hermano no se ha amedrentado ante la lucha, ha levantado su mirada al cielo y le dice, Señor, con mis fuerzas no puedo, pero con tu ayuda sí lo lograré. Y ese cristiano piensa de una forma templada y no se achica ante la adversidad, se sobrepone ante las cosas que le vengan. Y Cristo nos hace más que vencedores en esta gracia. Dios los bendiga, Dios sea con todos ustedes.